Muy buenas tardes. El Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ha instalado junto con la iniciativa o a partir de la iniciativa o gracias a la iniciativa del querido profesor Guido Leonardo Croxatto y del profesor Julián Axat, ambos me acompañan o yo los acompaño en este momento, esta idea de trabajar en eventos que vinculan la poesía con el derecho. ¿El derecho está presente en todas partes o no está presente en ninguna? O sea, para las personas que creen que estudiar derecho es estudiar las normas jurídicas, el derecho no está presente en ninguna parte, porque las normas jurídicas como tales no tienen ningún tipo de entidad propia. O sea, las normas jurídicas en realidad tienen su aparición a través de conductas humanas. Y quien pretende considerar que lo jurídico no son conductas humanas, entonces lo jurídico desaparece, pasa a ser una ciencia inútil completamente, porque todos sabemos que la geometría se maneja con cuerpos abstractos, inexistentes en la realidad, pero sirve. El derecho se trató de geometrizar con Samuel Pufendorf fundamentalmente, pero la verdad es que esto no condujo a nada concreto y fue necesario inmediatamente retomar el camino de lo social. Somos una especie gregaria, no podemos no vivir en grupo, necesitamos eventos de comunión, llámese ceremonias religiosas o bailes o comidas en grupo o ir al cine, etcétera, etcétera. Pero recitales de rock o lo que sea. Pero lo que sucede es que somos, gracias a lo que ustedes quieran, a Dios, a la naturaleza, a la evolución, somos impresionantemente diferentes y sin embargo coexistimos. Y de alguna manera tenemos que resolver este pequeño problema de coexistir en la diferencia, en la enorme, insondable, interminable diferencia de los seres humanos. Esto es algo que a algunos no les gusta y pretenden borrar la diferencia. Por ejemplo, a los nazis y demás, que les encanta que toda la gente se vista de la misma manera, lleve el pelo de la misma manera, salude de la misma manera, etcétera, etcétera. Pero a quienes aceptamos la maravilla de la diversidad, se nos presenta el verdadero gran problema de lo jurídico, que es coexistir. Y la coexistencia se teje humanamente. Y lo humano pasa por la dimensión del dolor, por la dimensión de la alegría, por la dimensión del amor, por la dimensión de la tristeza, por la dimensión de la bronca. Y esto se plasma como en ninguna otra expresión en la poesía. La idea de vincular el derecho con la literatura es muy antigua. El hecho de que a figuras descollantes como a Benjamin Nathan Cardoso, por ejemplo, el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, se le ocurriera esto de acuñar law and literature, está muy bien, pero la vinculación del derecho con la literatura es tan antigua como escritos tengamos acerca de lo jurídico. Aristóteles vincula permanentemente en política, por ejemplo, los trabajos atribuidos ya en su época de una manera casi irónica a Heródoto con sus disquisiciones sobre la construcción de la polis. El tema de vincular la literatura con el derecho hace parte de toda la tradición de la ciencia jurídica medieval y sigue estando presente siempre, siempre. La poesía es literatura.
La poesía ha sido la manera de expresar el derecho en muchas culturas. A mí me interesa particularmente y le he dedicado y le sigo dedicando bastante tiempo las culturas nórdicas antiguas. Y en la antigua Islandia, en los primeros siglos de Islandia, cuando se redacta el Gragas, la primera compilación normativa islandesa, las normas jurídicas se recitaban. El Laxagmaður recitaba ante el Alþingi, recitaba las normas jurídicas. El derecho se ha recitado en muchas épocas. Las normas jurídicas contenidas en los primeros 5 libros de la Biblia se recitan. Cualquiera que vaya a una sinagoga hoy en día y vea leer los primeros libros de la Torá, va a ver que el que lee recita las normas del Deuteronomio, las normas de los números, los recita. Quien asista a una lectura del Sagrado Corán en una mezquita va a ver que el lector de normas jurídicas que están en el Corán las está recitando. A veces incluso se podría decir que las está cantando. Y la canción, como sabemos, es una forma de la poesía que ayuda muchísimo a recordar. Por eso, como las normas durante largo periodo, aparte de estar escritas, se recordaban, también se cantaban, porque la canción permite recordar mejor. Todos recordamos mucho más una poesía que se ha vuelto canción, la recordamos mucho más que sin la música. Entonces, esto de vincular la poesía con el derecho, que tanto le agradecemos a Guido y a Julián, y que ya ha generado tantos eventos, y esperemos que siga generando más, lo hemos vinculado con otra cosa, homenajear a hombres y mujeres de la poesía, en general de Latinoamérica, en general de Latinoamérica, predominantemente de Latinoamérica. Hemos tratado de ser equitativos en materia de género. Hemos tratado de homenajear a un mismo número de mujeres y de hombres. Hacemos todo lo posible en ese sentido. Y esto ha tenido un efecto notable que lo hemos conversado con Guido y con Julián, que es que nos ha llevado a nosotros a conocer hombres y mujeres de la poesía que no conocíamos y leer a hombres y mujeres de la poesía que no conocíamos. Y esto nos pasa hoy en día, nos está pasando hoy en día con el homenajeado que tenemos hoy. Porque yo debo reconocer que yo sabía de la existencia de Mariano Melgar a través de un amigo mío que eh, fue, fue más que un amigo, fue un hermano que me dio la vida y que ha partido antes de tiempo, hace algunos años, y que también era de Arequipa, igual que Melgar, que era mi siempre querido y recordado Carlos Augusto Ramos Núñez, mi querido hermano desde tantos años. Y Carlitos, que era un jurista humanista, uno de esos juristas que se dan pocas veces, que estaba en cuestiones de arte, de literatura, de filosofía jurídica, de historia jurídica y demás, posiblemente uno de los cerebros más privilegiados que tuvo la humanidad durante el periodo de su vida útil, y él tenía un interés muy particular por este compatriota en el sentido pequeño, porque era también de Arequipa, suyo, Melgar. De manera que yo sabía de la vida de Melgar, pero nunca había leído una poesía de Melgar. ¿Y por qué leí poesías de Melgar? Bueno, las leí ahora para este evento. O sea, gracias Guido por traer a Mariano Melgar, porque yo la verdad que me estaba perdiendo un poeta extraordinario que me ha dado algunas reminiscencias de Becker, pero más bien uno pensaría que Becker lo leyó a él, ¿no?
Pero lo cierto es que se me ocurrió, porque hoy en día todo pasa por la inteligencia artificial, y se me ocurrió conversar con la inteligencia artificial, con el ChatGPT, y pedirle una imagen de Mariano Melgar, y la imagen que me dio el ChatGPT fue esta, ¿no? O sea, un hombre, no sabemos realmente, bueno, el retrato que pusimos en el afiche es un retrato, pero en realidad los retratos en esa época no sabemos qué fidelidad tenían. De manera que, bueno, podría haber sido el del retrato o no, pero lo interesante es que el ChatGPT me lo representó con una pluma en una mano y con una espada en la otra, ¿no? Y como se puede ver al fondo con Arequipa, con la torre característica que por eso reproduje acá abajo en una foto. Y en realidad puse la bandera sanmartiniana que el pobre no la llegó a conocer porque lo fusilaron antes. Lo fusilaron en una demostración de no derecho, o sea, lo capturaron escapando de una derrota de los insurrectos contra la dominación hispánica y lo fusilaron tras un juicio de minutos, lo fusilaron a la mañana siguiente. Puse la bandera sanmartiniana, la primera bandera del Perú, que no es la que él llegó a conocer, pero es la que hubiera conocido si no lo hubieran fusilado tan rápido. Poeta extraordinario, poeta extraordinario. Acá yo tengo una gran diferencia con Guido y con Julián, y esta vez gané yo porque Guido y Julián son muy amantes de la poesía sin rima y sin ritmo, digamos, y esa poesía que equivale más o menos a los cuadros de Picasso, a estas composiciones abstractas, como pintaba mi mamá, que siempre se horrorizaba de que yo buscaba cosas en los cuadros de ella y me decía, no, no son cosas que tengas que buscar, son sensaciones, impresiones, estados de ánimo. Y yo seguía buscando cosas, ¿no? Decía, no, acá hay un señor, acá hay una casa, ¿no? A mí me gusta la pintura. El otro día me invitaron a una inauguración de una pintora de arte moderno, y yo sigo, a mí me sigue gustando el impresionismo, no hay vuelta que darle, y me sigue gustando la poesía en su forma más o menos clásica. Pero de manera que esta vez estoy muy contento porque esta vez es un poeta que realmente me gustó todo lo que escribe. Y la verdad es que uno dice, caramba, ¿no? ¿Qué se mueve en un hombre, en un poeta? Y yo que insisto en que me gusta mucho la cultura antigua nórdica, no puedo dejar de pensar que el ideal del antiguo guerrero nórdico era un poeta guerrero, ¿no? Y esta idea del poeta guerrero, el poeta que lucha, es algo que está muy presente en la épica de muchos pueblos y que está muy presente en esa idea de la multidimensionalidad de un ser humano. Melgar era un extraordinario poeta y era un hombre comprometido con ideas, evidentemente. No se sabe, por lo que estuve averiguando, si terminó o no terminó su carrera de derecho. Si no terminó la carrera de derecho, se sumaría a la enorme lista de personas pensantes, literatos y literatas que entraron a derecho y no terminaron. Con lo cual yo tengo la sensación de que las facultades de derecho expulsan a las personas pensantes muchas veces. Dejan afuera a las personas pensantes, porque es impresionante la cantidad incluso de premios Nobel de literatura, incluso peruanos, que empezaron derecho y abandonaron derecho en el tercer año, una cosa así, y no terminaron, y después ganaron el premio Nobel de literatura o fueron literatos muy famosos, etcétera, pero siempre en la biografía dice cursó derecho, pero no que lo terminó.
¿Qué hacemos en la Facultad de Derecho que expulsamos a esta gente, ¿no? A veces me pregunto si no estamos expulsando a la mejor gente de las facultades de Derecho. Tengo mis serias dudas en ese sentido y creo que es un fenómeno bastante universal, que no es de una o de otra facultad, de uno o de otro país. La Universidad de San Marcos, esa maravillosa casa de altos estudios, gloria de Sudamérica, gloria del mundo hispánico, va a ser la que le va a dar su formación en derecho. No encontré sinceramente mucho derecho concreto en sus poesías, pero sí, por supuesto, esa muy profunda y muy conmovedora actitud hacia la lucha por la libertad. Una palabra que últimamente, aunque parezca mentira, está un poquito bastardeada. Yo nunca pensé que la palabra libertad algún día iba a estar bastardeada, pero desgraciadamente lo está. Vivimos en un mundo en el cual todo puede ser bastardeado, incluso la palabra libertad, ¿no? Pero ese compromiso de él, esa visión. Claro, Perú era muy particular en ese sentido, ¿no? Esa visión del indígena sometido, de la necesidad de que el indígena salga. eh, en realidad de sacarlo al indígena, no de que el indígena solo salga, que yo creo que es la manera en general como, y en esto no me quiero meter en el terreno de una hiperespecialista como la profesora Raquel Irigoyen Fajardo, pero yo creo que el acceso a la plenitud jurídica de las personas originarias americanas pasa por la lucha propia de las comunidades jurídicas. Es exactamente lo mismo o muy semejante a lo que sucede para mi forma de ver con las mujeres. La mujer ha llegado a todo lo que ha llegado porque la mujer ha luchado, no porque se le ha dado nada de regalo. Y los indígenas han llegado y llegan a donde llegan, caso característico, la maravillosa República del Ecuador, porque pelean por eso y porque se mueven en ese sentido. No porque vengan los no indígenas y les digan qué bonitos que son, les vamos a reconocer en la Constitución y vamos a meter 4 palabras en quechua y 3 en aymara en la Constitución para mostrarles, y alguna en shuar, para mostrarles lo mucho que los valoramos. Pero eso sí, el derecho de ustedes lo vamos a usar sola y únicamente en aquellas cosas que no entren en conflicto con el nuestro. O sea, volvemos al sistema de la famosa cédula de la Vera Paz de la recopilación de Indias. O sea, decir, sí señores, todo el derecho indígena que ustedes quieran, siempre y cuando no se encuentre con nuestra santa religión y no se encuentre con los intereses de la corona. Perfecto. O sea, lo que alguna vez en un encuentro internacional sobre derecho indígena llamé el reconocimiento del Children's Playground, el reconocimiento del juego para niños. O sea, los dejamos jugar, pero no se ensucian, ¿no? Eh, Esto todo se ve en la poesía de Melgar. Hoy Guido ha reunido, aparte de la figura de él y la figura de Julián, a 2 mujeres brillantes, juristas peruanas, pero me parece que con una figura que trasciende en ambos casos el Perú, porque tienen su proyección sobre otros países, sobre Centroamérica, sobre Argentina, sobre Europa. De manera que calculo que vamos a tener una tarde muy instructiva y vamos a aprender mucho. Yo lo voy a dejar ahora a Guido Croxato, que es el padre de la criatura. Lo voy a dejar a Guido ahora para que Guido organice el evento y yo me voy a dedicar a tomar mi cuaderno de notas y a aprender. Muy bienvenidas y muy bienvenidos. Adelante, Guido, toma la palabra.
Bueno, gracias Ricardo. Yo voy a aprovechar esta intersección para hablar 5 o 10 minutos y luego cederle la palabra a las expositoras y a Julián. Me pareció de las mejores introducciones que hiciste, o hace mucho que no nos vemos, pero me la pasé anotando en la computadora. De hecho, me moví para tipear porque yo estoy tratando de profundizar conceptualmente el cruce entre poesía y derecho, no literariamente, paradójicamente, sino con rigor formal, como dirían los analíticos, y no le encuentro otra salida, es decir, profundizando en lógica, leyendo los libros del Churrón y Buníguin, que hicieron escuela en la filosofía del derecho argentina, que escribieron cosas muy sofisticadas en principio, vuelvo siempre al mismo lugar, es decir, la reconstrucción formal sirve para ordenar un poco, en principio, para que no digamos pavadas, aunque lo que se escucha fuera de la facultad es cada vez más ridículo también desde el punto de vista jurídico, con lo cual no sé qué sostén aporta a la lógica formal. Y vuelvo, digamos, a lo que hablamos hace 10, 12 años, ya cuando le dimos comienzo a este ciclo en la Facultad de Derecho, cuando muchas veces me preguntan cuando viajo y doy alguna charla en cualquier lugar, no importa de qué tema esté hablando, cuál sea mi rol, en qué carácter viaje, siempre me piden algo vinculado a poesía y derecho. Esto es desopilante, con lo cual me da la pauta de que algo valioso estamos haciendo acá hace varios años, juntándonos una vez o dos veces por año. Ahora hacía como 2 años, pero nos juntábamos. El año pasado se lo íbamos a dedicar también a otra poeta peruana, Blanca Varela, pero no lo pudimos concretar y hoy estamos acá homenajeando a un poeta peruano independentista que murió tan joven, como decías vos hace un rato, Mariano Melgar. Yo simplemente quería repetir brevemente lo que digo todos los años y que ahora estoy tratando de manuscribir, de volcar por escrito. Yo, digamos, también tengo una diferencia, que tal vez es una crítica innecesaria o una gana de pelear inútil, o no, lo veremos si lo puedo argumentar bien. Yo dije hace unos años que para mí la poesía no es literatura y ahora lo estoy tratando de escribir formalmente. Es decir, yo creo, por eso me gusta mucho que la especialización que vos pusiste sea cine, literatura y derecho, porque me parece muy valioso el enfoque, pero yo creo que poesía y derecho es otra cosa, que está muy vinculada, por otro lado, a tu introducción. Es decir, que te voy a citar en lo que estoy escribiendo, además ya sos cómplice de todo esto, partícipe más que necesario, es decir, no podrías evitar. Yo creo que la poesía es lo contrario de la literatura, pero lo tengo que justificar esto, y es lo que estoy tratando de escribir. Por eso me parece especialmente valioso que este ciclo se llame Poesía y Derecho. El otro día leí un libro de un amigo nuestro que me lo hizo Ferreira, hace muchos años me lo nombró, este libro de Aberle, Poesía y Derecho Constitucional, y vuelvo a la idea de siempre, toman la poesía en un sentido literario, y es exactamente lo contrario de lo que yo pretendo hacer en lo que estoy escribiendo y en este ciclo. Para mí la poesía no es literatura. Tal vez sea el derecho la poesía, es decir, esto que decís vos, y que ya hemos olvidado tanto, que ahora tenemos que desandar el camino, parecen dos cosas separadas, la poesía y derecho, entonces filosóficamente tenemos que retroceder, esto que decimos ya desde la antigüedad, la poesía y el derecho no siempre se distinguen, con lo cual que hoy haya una separación tan abismal podría ser una de las explicaciones de que tengamos un lenguaje jurídico tan pobre, argumentos tan carentes de significado, y la lógica formal termina siendo un excusa, un refugio de gente que tal vez iba a decir no sabe argumentar, pero ahí los lógicos del derecho se van a ofender conmigo, pero diría de cualquier manera que no se atreven muchas veces a luchar por el derecho, como este poeta, Delgar, independentista, es decir, que le ponen el cuerpo, que es algo que hacen los poetas, no sé si los literatos, pero los poetas casi siempre sí. De hecho, tengo acá un libro de Ana María Ponce, Julián la debe conocer mejor que yo, ella escribió estos poemas en la ESMA, antes de que la asesinaran, y no sé cómo demonios lo recuperaron, pero esto también es poesía y derecho, es decir, está editado por el Ministerio de Justicia hace años, yo no lo conocía, me lo entregó mi novia, pero me llamó la atención también. Estuvo en la ESMA y hoy estaba leyendo un poema que se los voy a leer en un momento, noviembre de 1977, y me hizo pensar en otras cosas de otras personas con las que yo he hablado, y también me hizo pensar mucho este poema en algo que dijo Julián hace varios años, 10 años, ya no sé cuánto, más, 12 años, en el auditorio de ATE cuando leyó unos poemas de Rosa María Pargas, poema Hubiera Querido, esa frase que para mí es muy significativa, porque Julián dice, como abogados, nosotros no somos mercenarios, somos poetas. Y yo creo que eso no es menor, es decir, la figura del abogado poeta, que es lo que hacemos en este ciclo, merece ser conceptualmente pensada, con rigor analítico y con la máxima seriedad de la que los filósofos que se autoproclaman muchas veces tan serios no parecen ser del todo capaces.
Es decir, yo me dediqué años a estudiar la carrera de filosofía, que ya la terminé en Bonn, estudié en Alemania un montón de cosas, y sigo sin encontrar nada mejor que la poesía para refundar el derecho, para repensarlo, reordenarlo, revitalizarlo, devolverle un ideal, un mensaje, además de que a los estudiantes pareciera ser lo que más les interesa, y además la palabra poética, como decía Pacurondo, que tuvimos una charla con Ángela, es la palabra justa, es la palabra que no miente. Es decir, yo no creo que la poesía sea ficción, además. Entonces, todo esto que hace el enfoque de literatura y derecho, que es apelar a la literatura como herramienta para docilizar, humanizar a los jueces, me parece que pedagógicamente es muy útil, pero ahí la literatura es un medio. Yo creo que la poesía y el derecho son como cara y cruz de la misma moneda y no nos terminamos de dar cuenta que la palabra del derecho está hecha de la misma madera que la palabra poética. Es lo mismo. Y cuando la palabra del derecho se aleja de la palabra poética, tenemos, entre comillas, el Poder Judicial, los funcionarios, los burócratas grises que tenemos hoy, que administran, entre comillas, una palabra que ya no es poesía, y por eso tenemos una justicia tan injusta o facultades de derecho, como vos dijiste muy bien, que expulsa probablemente a las mejores cabezas que tenemos. Entonces, cuando con vos, hace 1000 años, ahí en el salón, no sé en qué salón, estábamos vos y yo, que nos estamos juntos, y resolvimos inaugurar este ciclo de común acuerdo, una de las cosas que pensábamos juntos es que falta algo en la Facultad de Derecho. Sobran un montón de materias, se forman miles de abogados en todo el mundo, pero falta algo. O le falta un mensaje, o le falta una palabra poética, pero algo falta, y falta algo importante en la Facultad de Derecho, falta algo importante en la formación judicial, en la formación de los abogados. No tenemos claro qué es lo que falta, pero evidentemente con las herramientas que tenemos no lo estamos alcanzando. Entonces nos pareció, hablando con Ricardo, con Julián, que la poesía podía ser ese espacio, esa alternativa, y que estas personas con lo que lo escribieron con el cuerpo, con la sangre, como Melgar, que dejó la vida, le dan un mensaje, ¿no? A veces a esos abogados que se sientan cómodamente, estos jueces grandilocuentes, millonarios, que se olvidaron de lo principal de su disciplina, que es defender la justicia. A mí me indigna muchísimo, pero bueno, eso lo voy a dejar porque ya está alejado de la poesía, pero me parece que eso es importante. Yo simplemente voy a leer este poema, que no es de Melgar, es de Ana María Ponce, porque me parece que también sirve para el recorrido que ha hecho la Argentina en términos de derechos humanos, de memoria y justicia, y porque además, como repito siempre, tal vez a Julián le molesta, pero para mí conceptualmente es importante, tampoco es un accidente que Julián sea la persona que es y tenga la historia que tiene y que esté acá. Es decir, para mí no es un juego y no sé si siempre se analizan todos los vértices que tiene este fenómeno, que por suerte con Ricardo le dimos un lugar importantísimo en la universidad pública, que para mí es la única universidad, ya lo dije 1000 veces, para mí, si no es pública, no es universidad, porque el concepto mismo de universidad tiene como una pretensión de universo, de universalidad, que solo está en la universidad pública. Es decir, hoy pensaba en el debate laico libre, cómo a veces vos decís cómo se usan mal las palabras. En el debate laico libre, libre era entre comillas la universidad privada, no la pública. Parecía que libre era no ir a la UBA. Esto de caer en la universidad pública ya lo escuchamos y ya habíamos pensado que hasta ahí vamos a llegar. Bueno, no, estamos aprendiendo en el camino, pero hay que resguardar estos espacios, ¿no? Bueno, les leo este poema y les cedo la palabra. Te recibo, piensen que es una persona que está en la ESMA la que escribe esto. Yo no sé, Julián nos explicará cómo llegamos a estos papeles, me parece impresionante. Esta es la tapa del libro, dice Poemas Ana María Ponce, y además está el libro de poemas y al lado una foto de los papeles que encontraron en la ESMA, por lo visto. Te recibo, bienvenido amigo, estuve esperando mucho tiempo que llegaras. Aquí las horas pasan más lentas, se me detuvo el reloj esta mañana. Desde hoy estoy esperando el regreso. Te recibo, bienvenido amigo, te llamo así, no sé cómo llamar a este silencio permanente, a estas permanentes horas menos solas, a esta incertidumbre, a este cotidiano pasar, a este estar sin estar, siendo a la vez y no siendo. Te recibo, bienvenido amigo, estuve esperando tu llegada y temiendo no llegar, no llegar. Pero estás, que nadie me diga que no estuviste, estás. Por eso estoy escribiéndote para que sepas que estoy. A mí, voy a terminar con esto. Ya sabe, Ricardo, yo tengo la habilidad genial de traer un poeta y no decir una palabra del homenajeado, pero para eso tenemos a Raquel, a Julián y a Erika. A mí lo que me sorprendió de este poema es que, bueno, Dual del Bueno, que falleció, el secretario de Derechos Humanos, una vez estábamos volviendo a dar una charla, él volvía a dar una charla, yo estaba al lado de él aprendiendo, y en un momento, llegando a la Universidad de El Salvador, él que manejaba el auto de la Secretaría, que era un Volkswagen Vento Gris, frena
y veníamos de una charla, no sé qué charla era, porque le interesaba mucho la poesía, por eso lo conocí a Julián, en el marco y con el secretario de Derechos Humanos, lo cual tampoco es un accidente. Y porque ahí igual me dice, vení, que a vos que te interesan estos temas, que el derecho en el fondo te aburre, vamos a una charla de poesía que igual tenía que ver con el derecho, porque estos son los derechos, ¿no? Ahí está el problema, que nosotros no separamos la poesía y el derecho. Este libro es poesía y derecho al mismo tiempo. No hay una distinción. Y vale más que lo que escribieron casi todos los jueces de la Argentina. No sé, yo no, me cuesta encontrar uno que diga, este hombre vale la pena. Pero bueno, digamos, es secundario. Veremos qué poder judicial podemos generar a futuro con poetas, ¿no? Con gente que administra la justicia con un poco más de corazón y sangre en las venas. Igual le agarra el volante y me dice, ¿ves que los desaparecidos no están desaparecidos? Están, me dice. Y hace un silencio y lo vuelve a repetir agarrando fuerte el volante, están. Yo me quedé pensando y dije, qué poético que es esto, pero él se lo tomaba a pecho, ¿no? Ni me miró, después siguió manejando. Es lo mismo que dice este poema de Ana María Ponce. Y cuando nosotros recuperamos la poesía, como dice Ricardo, porque la verdad que vos diste dos consejos geniales, porque si no, esto hubiera sido un ciclo de literatura alemana, se hubiera dependido de mí. Con el delirio que yo tenía con Alemania, hubiéramos visto todo el romanticismo alemán, hubiéramos seguido, qué sé yo, Fassbinder, no sé qué hubiéramos hecho. Pero vos dijiste, hagamos un poeta hombre y otro mujer, alternativamente, y que sean todos de América Latina. Creo que son dos consignas que fortalecieron muchísimo este proceso, porque permitieron que el derecho latinoamericano, el derecho penal latinoamericano, a través de la UBA y de la universidad pública, que es algo que caracterizó a la Argentina siempre, articulara un diálogo que no se estaba dando. Entonces ya no es la formación de los abogados en Argentina y las abogadas en Argentina, sino los diálogos entre abogados de América Latina, porque a veces nosotros tenemos la idea, y yo mismo la tuve, de que los mejores abogados, y yo fui bueno en la Facultad de Derecho, después nos vamos para Alemania y hacemos carrera en Europa y no volvemos nunca más. Y América Latina no existe. O nadie va a hacer carrera académica visitando otros países. Yo la primera vez que fui a Perú, y con esto termino, mi papá me preguntó, pero ¿cómo venís de Berlín y te vas a Perú? Como que era un contrasentido, un retroceso. ¿Qué tiene que ver la carrera académica de alguien que ganó premios, becas, con ir a Perú? Parecía como una contradicción, o que yo estaba haciendo algo que estaba mal, o que no tenía que ver con la vida académica. Bueno, yo creo que todo eso, con tu consejo de buscar poetas latinoamericanos, creo que reforzó esa tendencia que es la mejor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es latinoamericanizar el derecho, pensar con voz propia, y eso es la poesía en definitiva. Leer a nuestros poetas, porque si hay una palabra difícil de traducir, es sobre todo la palabra poética. Bueno, espero que los demás digan algo de Mariano Melgar, porque si no el doctor Rabinoy me va a cogotar. Bueno, yo me alegro mucho, Julián, Erika y Raquel son todas mentes brillantes, no sé en qué orden quieren hablar, tal vez corresponda a que hable Raquel, después Julián, después Erika, si les parece bien para alternar. Raquel es una abogada brillante, Erika también, con Raquel me encontré en el Vaticano, es una persona formidable, y muchas de las cosas que yo hago no las podría hacer si no la escuchara a ella atentamente. Es una persona valiosísima, como dijo Ricardo hace un momento. Todos a veces tenemos roles diferentes. A mí me gusta. Pensaba que a Bernardo de Monteagudo lo mataron en Lima, ¿no? Que también tiene que ver con todo esto, porque Monteagudo era medio poeta. Y esa muerte bizarra en Lima, y yo a veces hago la broma de no terminar como Monteagudo en Lima, ¿no? Pero bueno, espero que esté Raquel ahí. Y si estás Raquel, y si no, que siga Erika, Julián y que cierre Raquel, es lo mismo. Erika, ¿vos podés? ¿Estás ahí? Raquel está, ¿eh? No, Raquel no, está. no, yo sé, pero digo si está escuchando o tal vez está haciendo otra cosa. Ahí está y tomó la palabra Raquel, listo. Fantástico, Raquel, fantástico. De hecho, Perdóname, tendríamos que hablar de tu dossier acá, Raquel. perdóname, Es pero brillante. no puedo dejar de mencionarte que viste que mencioné a mi querido hermano de Arequipa, a Carlitos Ramos Núñez, y Carlitos siempre me comparaba con Monteagudo. Así que Bueno, bien. yo le decía, Gran Carlos, valor Monteagudo. Monteagudo y Castelli, ¿no? Gran valor los dos. adelante. Bien, bueno, muchísimas gracias por esta invitación y también por esa presentación tan generosa que han hecho de mi persona. Em, bueno, cuando Guido me propuso participar en este panel, le digo, oye, yo no soy experta en literatura, así es que creo que voy a desentonar ahí.
y me dice, bueno, como que es un pretexto también para hablar de los temas en torno a la independencia, a los retos de nuestros estados, ¿no? Que han nacido con esta, no sé si decir pecado original, con este trauma original de contrastes, de identidad, etcétera. Entonces, un poco tal vez lo que yo quisiera hacer es eso, algunas reflexiones, ¿no? Si me permiten compartir pantalla, algunas reflexiones a partir justamente, yo quería usar como pretexto de alguna manera, un segundito, justamente este poeta para decir qué es lo que, qué reflexiones podemos hacer a partir de él sobre la construcción de los estados, ¿no? Entonces, tenemos estados que desde la independencia han nacido con unas constituciones que no se corresponden a la criatura. Y este es un poco, es por ahí un poco por donde quisiera orientar algunas reflexiones, ¿no? Cuanto tal vez un comentario previo, em, en el caso de Melgar, mi mamá estudió, vivió en Arequipa, ella era de Coracora, que es una zona colindante a Arequipa, donde en Coracora es parte de Ayacucho, ahí se habla mucho el quechua. Entonces mi madre hablaba, era doctora en educación y hablaba muy bien el quechua. Y al haber vivido y estudiado en la Universidad de Arequipa, pues Melgar era uno de los referentes culturales. Yo recuerdo desde niña los discos que tenían de varios de los yarabíes de Mariano Melgar que, y de sus poemas que fueron musicalizados, como el de Silvia, ¿no? Tengo la memoria de la infancia, inclusive, de estos poemas del amor a Silvia y a la patria, ¿no? De hecho, Melgar es el poeta que se considera que el padre del romanticismo en el Perú. Él era criollo, hijo de españoles, ¿no? Algunos pensaban que era mestizo, pero otros dicen que más bien era criollo, o sea, un español americano, diríamos hijo de españoles, pero que se acercó justamente al mundo indígena y de hecho parte de su poesía y los llamados yarabíes, ¿no? Justamente tienen un origen en la cultura indígena y el tipo de versos libres de él tienen este vínculo, ¿no? Bueno, esto dicen, yo no soy experta en literatura, así es que por ahí solamente me estoy basando en lo que dicen otros, pero sí, digamos, de la letra, y les decía esta, creo que la gente de Arequipa, ¿no? Y como digo, mis padres que estudiaron en Arequipa, estaban marcados por la música, los yarabíes de Mariano Melgar. O sea, quien no haya, un arequipeño que no haya escuchado esos yarabíes o por ejemplo, el de Silvia, ¿no? Como digo, que era refleja ese amor, ¿no? Hacia Silvia y a la patria, que es parte, como digo, de ese romanticismo y también a partir del romanticismo, la idea de una patria y de una independencia, también desde una mirada romántica, diría yo. ¿Qué dramas nos encontramos detrás? Él efectivamente es considerado uno de los precursores, un revolucionario independentista, lo describen así, porque se une a la gesta de Pumacahua y a raíz de lo cual justamente muere, ¿no? En 1815. ¿En qué época nos encontramos aquí? Pumacahua era un cacique indígena y que en un momento más bien vinculado como cacique, vinculado a las tropas realistas, combatió a Tupac Amaru. Tal vez para los que no están tan familiarizados con la historia fina de Perú, de repente ahorita quisiera retomar eso, pero
Pumacahua entonces más bien estuvo vinculado a los realistas y combatió a Tupac Amaru, ¿no? En la rebelión que tuvo Tupac Amaru en 1780, lo matan en el 82, y después Pumacahua sufre lo que se llama una conversión, por decir así, independentista, y ya es en esta época cuando él se une a los hermanos Angulo en Cusco y hace los levantamientos. Algunos dicen que es más bien para buscar que se aplique la Constitución Liberal de España, la de 1812, ¿no? En una época de crisis de España, cuando desde 1808 tuvo la crisis, digamos, que estuvo el hermano de Napoleón, el famoso Pepe Botella, etcétera, y se producen los levantamientos independentistas en América Latina. También se gesta aquí estas rebeliones y es en este momento que Mariano Melgar se une a Pumacahua en estos levantamientos ya en ese momento sí, contra la corona española, ¿no? Y muere muy rápido. Pero justamente por su poesía, que es el legado que él tiene, que es muy conocido y reconocido, tanto como poeta como independentista. Pero yo quisiera retomar cuál es el drama criollo y el drama mestizo, porque quienes, digamos, son los que toman la figura de Mariano Melgar, justamente es en parte de esta construcción de la identidad mestiza que se hace en el siglo XIX en adelante. ¿Y por qué le llamo un drama? Yo aquí quisiera ver cuál es la agenda de los criollos. No digo que Mariano Melgar se plegara exactamente, pero sí la quiero visibilizar. Cuando se da la primera invasión, ¿no? Hay un primer momento en el que los invasores, que son obviamente los, vamos a decir españoles, aunque eran de la corona de Castilla y Aragón, ¿no? No eran españoles en ese momento, así llamados, eh, ellos llegan y generan una forma de esclavismo, las encomiendas, se apropian de las tierras y de las riquezas. Y obviamente había ya sea decapitación de Atahualpa, Moctezuma, o sea, quiebran las cabezas de estas grandes organizaciones políticas como los incas, aztecas, mayas, etcétera. Y aquí en este primer momento nosotros entendemos la agenda del invasor, que obviamente no es pagar sueldos, sino esclavizar, y no es pagar y comprar tierras, sino apropiarse de ellas. Ahora, ¿quién frena a esos invasores? Curiosamente, ellos son frenados por una parte, por un discurso, ¿no? Ahí tenemos a Bartolomé de las Casas, el discurso de Montesinos, etcétera, pero son frenados porque en la medida que los indígenas fuesen esclavos, la corona no podía cobrar tributo. Entonces, entre la resistencia indígena, los discursos de Bartolomé de las Casas y otros que cuestionan que no había justos títulos para la invasión, se llega a un momento en el que más bien la corona acepta que los indios tienen alma, que van a ser vasallos libres de la corona y entonces les reconoce que van a vivir en sus tierras con sus caciques, con sus ocuracas, y van a trabajar en la mita, en la mina, ¿no? En las minas, pero van a recibir un pago. Entonces aquí yo quiero ver que hay una primera confrontación con los invasores, que son los europeos, y que no aceptaron en un primer momento tener que pagar a los indígenas, tener que separar tierras para los indígenas y pagarles sueldo, no aceptaban nada de eso. Tan es así que tuvo que llegar el virrey Lagasca, que mató al hermano de Francisco Pizarro, ¿no? A Gonzalo Pizarro,
porque los criollos, bueno, en este caso los invasores, no aceptaban que los indígenas fueran libres, o sea, querían mantenerlos como esclavos. ¿Por qué me detengo en esto? ¿Por qué se va a hacer el drama de los criollos y el drama luego de los mestizos del siglo XIX? Tan es así que en este momento, en este primer momento, como decíamos, de la invasión, la corona manda luego, ¿no?, al pacificador Lagasca, que mata a Gonzalo Pizarro, y dice, no, ahora tú tienes que aceptar que los indios van a tener tierras reservadas, tú no te puedes apropiar de todas sus tierras, y tienen que pagarles eh, un, un salario, por decir así, ¿no? Aunque estaban obligados a trabajar en la mina, pero les tenían que pagar. Y entonces el tema de durante la colonia, los indígenas tienen tierras reservadas, tienen a sus curacas o caciques, tienen su propia jurisdicción indígena limitada y así duran 3 siglos. ¿Qué pasa con la independencia? Obviamente los indígenas pagaban el tributo y los colonizadores pagaban también un impuesto muy alto que era el quinto real, ¿no? O sea, de cada 5 lingotes de oro que salía por el puerto del Callao pagaban un lingote, el 20%, el quinto real. Y ese es uno de los motivos de los procesos independentistas, porque obviamente los Borbones suben los tributos a los indios, suben los impuestos a los criollos, y es un momento en el que se da el levantamiento de Tupac Amaru, por ejemplo. Cuando Tupac Amaru se levanta, en un primer momento se une con los criollos, ¿no? Y la idea era combatir a los abusos, pero también reconstituir un estado nuevo, que era reconstituir el Tahuantinsuyo, o sea, nuevo en el sentido de que superaba lo colonial, pero un retorno al Tahuantinsuyo. De hecho, Tupac Amaru era un cacique, ¿no? O sea, tenía títulos otorgados por la corona como cacique, como también fuera Pumacahua, al que se unió después Melgar. Y Tupac Amaru plantea esta reconstitución del Tahuantinsuyo. Los indios del común, que eran los que iban a trabajar a la mina, ¿no?, a las mitas y pagaban el tributo, más bien aspiran un Tahuantinsuyo donde no hay tributo, no hay mita, ¿no? Em, y hay una diferente idea como de la rebelión. De hecho, empiezan a quemar casas de las haciendas de los criollos y los criollos se separan de Tupac Amaru. En ese momento, Pumacahua, que es con quien después se une a Melgar, por ejemplo, se une a los realistas y combate a Tupac Amaru. Aquí Tupac Amaru justamente no encuentra todo el respaldo indígena tampoco y finalmente cae, con lo cual cae la posibilidad de reconstituir el Tahuantinsuyo. Y caen luego, son perseguidos todos los caciques o curacas indígenas, que eran los que sabían leer, escribir y eran los líderes, y en 1782 caen ellos, y después, ya cuando viene el proceso de independencia posteriormente, la independencia va a ser liderada ya solo por criollos, ¿no? Posteriormente. Y de hecho el Perú, pues al final es una de las últimas independencias. Tienen que llegar Bolívar y San Martín para el proceso independentista. Y es aquí donde yo quiero colocar el drama de los criollos. Criollos como Bolívar lo dice en su carta de Jamaica clarísimo, dice, nosotros nos disputamos esta tierra con los indios. O sea, él planteaba la independencia, como también Melgar, como también San Martín. Los criollos plantean una independencia para librarse de los españoles. Y aquí lo interesante de Melgar es esa cercanía a lo indígena que se muestra a través de los yarabíes, ¿no? De haberse unido a un cacique indígena, etcétera. Pero hasta ahí nomás llegamos, porque y no sabemos qué hubiera pasado si él hubiera vivido, ¿no? Él murió muy joven, 24, 25 años. O sea, quién sabe qué otra evolución pudo haber habido gracias a esa sensibilidad que tenía a lo indígena, que como digo se muestra en los yarabíes, que es una de las aportaciones literarias de Melgar.
Pero lo que sí sabemos que pasó, porque lo que hubiese pasado con Melgar no lo sabemos, al morir tan joven, lo que sí sabemos que pasó con los criollos es que los criollos, cuando hacen la independencia, después de que ya toda la dirigencia indígena cayó con Tupac Amaru en 1780 en adelante, los criollos, al hacer la independencia, se libran de la corona. Y al librarse de la corona, entonces se libran también de la limitación que le había puesto la corona a los criollos para que no tomaran todas las tierras indígenas y no esclavizaran a los indígenas. Entonces, lamentablemente, cuando se hacen los procesos de independencia liderados por los criollos, ocurre una segunda invasión. Nos libramos de los españoles o de la corona española, pero por ejemplo Bolívar, cuando llega en 1824 a Trujillo y en 1825 al Cusco, lo primero que declara es la eliminación de curacazgos y la eliminación de tierras colectivas. Ese es su primer decreto, con lo cual deja de haber la posibilidad de otros levantamientos como el de Tupac Amaru. O sea, elimina la posibilidad de levantamientos indígenas. Entonces los criollos que habían sido impedidos por la corona de esclavizar indígenas y de apropiarse de todas sus tierras, porque la corona quería cobrarles tributo a los indígenas y no lo podía hacer si eran esclavos de los españoles, los criollos logran hacer esa agenda de apropiarse de las tierras indígenas y esclavizar a los indígenas, curiosamente, después de los procesos de independencia, con una contradicción en el discurso, porque por una parte dicen que son liberales, o sea, creen en que los seres humanos nacen libres e iguales, ¿no? Pero, sin embargo, estas constituciones, como ya sabemos, solamente consideran ciudadanos a los hombres, no a las mujeres, y solamente son ciudadanos los hombres libres, propietarios e ilustrados. Al principio los indígenas que tenían propiedad podían votar, pero posteriormente ya al exigirles ser ilustrados y ya no haber escuelas de hijos de curacas donde podían leer y escribir, también excluyen a los indígenas de la ciudadanía. Entonces, en la construcción de los estados-nación de América Latina, se produce una exclusión de todo el mundo indígena. Por ejemplo, Bolívar, cuando redacta la constitución de Bolivia, de hecho Bolivia toma el nombre de tal por Bolívar, en 1826 escribe la constitución y él dice, esta es la constitución más liberal del mundo. Solo el 5% de personas en Bolivia hablaba castellano, el resto eran indígenas. Y sin embargo, la Constitución refleja un ideal criollo, ¿no? Están hechos a imagen y semejanza de los criollos. El idioma oficial castellano, la religión católica, ¿no? Se excluyen las autoridades indígenas, inclusive el limitado reconocimiento que hubo de la justicia indígena, del fuero indígena, de los caciques, de los curacas en era colonial, queda totalmente excluido en estas constituciones liberales del siglo XIX. Entonces se construyen estados a imagen y semejanza de los criollos en total exclusión de la realidad mayoritaria de nuestros países. Y creo que es el drama del siglo XIX, ¿no? De hecho, esta construcción criolla hace que luego, al desconocerse las tierras indígenas, las autoridades indígenas, sus idiomas, su cultura, etcétera, luego los criollos se apropian de las tierras indígenas y empezamos a tener un sistema de nuevas formas de esclavismo o servidumbre ya en el siglo finales del XIX, inicios del XX, ¿no? Como esta imagen que lo dice todo, de los hacendados cargados por indígenas, porque los hacendados se apropian de las pocas tierras que quedaban para los indígenas y al final realizan el ideal del invasor que no pudieron en la época
de la colonización. Y en la selva pasa lo mismo, ¿no? Por el caucho se esclaviza a los indígenas en la selva, todo con constituciones liberales, que eso es lo curioso, ¿no? Entonces, este es el drama al que yo quería poner, el drama del criollo, pero que luego acaba siendo el drama del mestizo, que niega toda esa dimensión indígena y más bien esclaviza o convierte en siervos a los indígenas y que luego dará lugar pues a todos los levantamientos del siglo XX, empezando por la Revolución Mexicana de 1910, que se constitucionaliza en 1917, que reconoce justamente ya no el constitucionalismo liberal del 19, sino el constitucionalismo social, reconoce las reformas agrarias, derechos sociales, pero curiosamente este avance que hay en el siglo XX de los derechos sociales va a tener, que en el Perú también se da con la reforma agraria, va a tener dos tendencias en los 80 que de alguna manera es una tendencia hacia el incremento de derechos indígenas y de otro lado, pues las empresas que fueron expulsadas con las reformas sociales de Velasco, de Allende, etcétera, quieren regresar, pero bajo las políticas del consenso de Washington, y vamos a tener un tercer ciclo histórico de invasión ya a finales de los 80, inicios de los 90 en el Perú, que a pesar de que nuestros estados han ratificado tratados internacionales de derechos humanos de pueblos indígenas, nuevamente vamos a tener, y quiero saltarme y ir terminando con esto, vamos a tener en el siglo, en este siglo, de un lado, constituciones que reconocen derechos indígenas, que tratan de superar ese trauma del siglo XIX, de ese constitucionalismo creado por los criollos, que no reflejaba en nada la realidad indígena. Tenemos a partir de los 80s y 90s constituciones que ya reconocen estados plurales, pueblos indígenas, etcétera. Pero sin embargo, el nuevo drama que tenemos ya no es tanto de los criollos, sino de las corporaciones, que es el tercer ciclo histórico de invasión, ¿no? En este tercer ciclo histórico de invasión, más bien la invasión es por las corporaciones extractivistas que nuevamente les quitan los territorios a los pueblos indígenas y a pesar de que las constituciones les han reconocido su identidad, derechos colectivos, etcétera, nuevamente nos encontramos en un momento de despojo territorial indígena y de demandas para construir estados plurales y democráticos, que es un poco el reto que empezó el siglo XIX con la independencia y que creo que es un reto que no acaba, que es descolonizar los territorios, la cultura, la política, justamente que todavía sigue o ha retomado, digamos, estos nuevos procesos de invasión. Por ejemplo, con la reforma agraria en el Perú, se expropiaron 10 millones de hectáreas que se devolvieron a los indígenas. Pero ahora hay 15 millones de hectáreas que están concentradas en manos de las corporaciones y son las que impiden que se realice el derecho de los pueblos a su jurisdicción propia, a su autoridad, a la participación política, etcétera. Y es un poco el reto contemporáneo de nuestras democracias, ¿no? Entonces yo quería un poco a propósito usar el pretexto de este poeta del siglo XIX y también político, ¿no? Porque estuvo comprometido con una revolución que tenía como horizonte la independencia. Sin embargo, creo que esa sensibilidad a lo indígena que tenía él no se realizó para nada en la independencia, sino que más bien la independencia lo excluyó. Y es uno de los retos contemporáneos. Bueno, no sé si fue claro, fue un poco enredado, pero quería aprovechar esta invitación de Guido para plantear un tema, un drama contemporáneo que todavía vivimos. Muchas gracias. Y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Raquel. Eh, Guido, ¿estás por allí? Guido,
Bueno, parece que, a ver, Guido, ¿estás por ahí? Bueno, después de esta excelente exposición de Raquel, a partir de los yarabíes de Melgar, vamos a recordarle a la gente que yarabí es la versión castellana de la palabra quechua jarawi, que eran unos poemas de amor. Y Guaman Poma de Ayala trae algunos que son particularmente interesantes porque los pone en boca de amantes ejecutados por estar teniendo relaciones fuera del orden institucional del Tahuantinsuyo. Y son unos poemas muy, muy lindos en quechua. Guaman escribe un castellano muy quechuizado, ¿no? En la nueva crónica y buen gobierno, y que nos permite acercarnos un poquito a cómo pueden haber sido los Arahui antes de su apropiación, a veces con muy buen resultado, como en el caso de Melgar, por parte de los españoles. El profesor Olaza Pallero, que nos honra con su presencia, y este servidor, insistimos muchísimo a nuestros pobres y sufridos estudiantes en el tema de esta resignificación del proceso independentista, ¿no? Y en qué medida las comunidades indígenas de los territorios hispanoamericanos sufrieron a consecuencia del proceso independentista y perdieron en gran medida su autoestima, en muchos aspectos perdieron su tierra, perdieron su identidad, perdieron su idioma, ¿no? Perdieron su idioma, o sea, siguieron hablando sus idiomas y los han seguido manteniendo, pero lo han hecho a pulmón, ¿no? Lo han hecho a pulmón, no lo han hecho con el apoyo de los gobiernos. El hecho de que el quechua se haya mantenido, quichua, le dicen acá en Argentina y también en Ecuador, el hecho de que el aymara se haya mantenido, que el aymara sea hoy en día un idioma que une a varios países, porque el aymara se habla en el norte de Chile, en el norte de Argentina, se habla en Bolivia, se habla en Perú. eh, el quechua también tiene una difusión, el quechua se llega a hablar hasta en el sur de Colombia. Y el hecho de que estos idiomas hayan sobrevivido, el hecho de que el guaraní tenga una vigencia impresionante en Paraguay, en Argentina, en Brasil, al nivel de que el discurso de toma de gobierno de los presidentes paraguayos es tradición que se dé en guaraní y que el idioma guaraní tenga una predominancia a veces sobre el castellano en la vida paraguaya y influye fuertemente en la provincia de Formosa, en Argentina. Bueno, mi abuela era correntina y hablaba guaraní fluidamente, a pesar de que su origen no era para nada indígena, sino europeo completamente, y sin embargo hablaba un guaraní muy fluido. Y de hecho, muchos de los colonos judíos de las colonias judías de la parte del litoral argentino enseguida aprendieron a hablar guaraní, andaban hablando guaraní más que yiddish. Y el hecho de que se hayan mantenido estos idiomas, el hecho de que todavía se hable el com en Argentina, de que todavía, bueno, de que siga el mapudungún siga funcionando en Chile y en el sur de Argentina y demás, es algo que es loable desde el punto de vista de los pueblos. En Shuar, en la zona amazónica, es notable desde el punto de vista de los pueblos, porque se ha hecho en contra de la política oficial. Y realmente a veces creo que tendríamos que ser un poco más críticos y resignificar un poco más los procesos de independencia y no estar, no se enoje conmigo, profesor Blas Zapallero, pero no estar como idiotas con una banderita en los días de fiestas patrias de nuestros países
Está bien lo de la banderita, pero hacerlo razonadamente, o sea, saber qué es lo que significó todo eso y saber quiénes fueron los que se beneficiaron con los procesos independentistas, ¿no? Que, por cierto, los que se beneficiaron fueron fundamentalmente los terratenientes, que se volvieron latifundistas poderosos, los propietarios de explotaciones mineras en las zonas mineras, los propietarios de extensiones ganaderas en las zonas ganaderas, de extensiones agrícolas en las zonas agrícolas, pero fueron los grandes beneficiarios de la independencia. Y además, como bien lo decía en una de sus imágenes la querida profesora Raquel, brillante, la cuestión de la Constitución de Cádiz, o sea, la postergación de la aplicación de la Constitución de Cádiz. Y ahí la profesora Raquel, muy modestamente, no mencionó a su compatriota, al gran doctor Dionisio Yupanqui, ¿no? Que es el indígena el doctor en dos derechos, indígena que participó en la redacción de la Constitución de Cádiz y que moldeó gran parte de lo mejor de la Constitución de Cádiz, ¿no? ¿Cuánto tiempo iba a pasar antes de que un indígena volviera a participar de una convención constituyente? ¿Cuánto tiempo iba a pasar? Entonces, realmente, porque aparte, don Dionisio Yupanqui posiblemente hubiera sido el rey de las Provincias Unidas. Lo hemos hablado tantas veces con Sandro, porque era posiblemente el candidato de San Martín y de Belgrano para asumir si se hubiera aprobado la constitución monárquica de Tucumán, la constitución monárquica anterior, no la de Tucumán. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, miren lo que la poesía nos permite hacer. Ahora le voy a pasar la palabra a una brillante abogada peruano, creo que peruano-argentina, me parece, que es la doctora Erika. Y adelante, Erika, por favor, te escuchamos con muchísimo interés. Adelante. Sí, buenas tardes a todos, a todas. En este caso, la verdad agradezco mucho la invitación y sí, yo soy nacida en Perú, mis padres son de origen ayacuchano y migraron a la Argentina, así es que yo me recibí en la Facultad de Derecho en la UBA de abogada. Esa sería un poco de como una introducción. Y escuchando en realidad, ¿no? Para hacer como un breve análisis o referido al gran, en Perú se lo conoce como el poeta revolucionario, a Mariano Melgar, de la escuela primaria, se identifica más, como decía mi antecesora, que está relacionado con la literatura. Y muy pocos también desconocían que justamente había estudiado Derecho, porque, o sea, no lo dicen que estudió, que un par de años, que no se recibió, pero no, o sea, en realidad él abraza justamente todas las ideas de justicia que se transmiten en sus poemas, como la Marcha Patriótica, también como en la Oda a la Libertad, donde él exclama, ¿no? Esos deseos de libertad, de justicia, de igualdad y una conexión íntegra con las comunidades indígenas, con las comunidades, ¿no? Que hoy en día también nosotros estamos como las comunidades campesinas que decimos, ¿no? Entonces es como que él en su corta vida, porque sí, murió a los 25 años, en su corta vida nos dejó toda esta enseñanza por medio de sus obras, de sus escritos, y también es como un héroe patriótico porque entregó su vida, ¿no? Por la lucha de esa independencia que se buscaba en el Perú, donde siempre hablamos sobre años y años de opresión en contra de las comunidades indígenas. El Perú vivió el colonialismo español, que realmente sí ha fragmentado, realmente ha casi ha oprimido, esa sería la palabra, la opresión ha llegado tanto a también, hablamos recién, por ejemplo, esto del tema del idioma, que yo también siempre lo decía, por ejemplo, que eh, no está esa identidad del quechua como un idioma oficial en el Perú, que sería así como en Paraguay, que yo también conozco, y entonces yo decía, miren que en Paraguay todo el mundo habla guaraní,
y en el Perú, que tenemos tanto tiempo, tantos años de este idioma rico. Es más, hasta yo tengo aprendido algunos conceptos muy pocos en quechua, pero siempre voy a decir, ojalá hubiera también lo que hablábamos de plasmar, ¿no? Todo el tema de la cultura indígena en la Constitución. Por ejemplo, es básico que en Perú se conoce desde primaria, nos enseñan Amazúa, Maqueya, Mayuya. Amazúa, no seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Entonces, eso plasmado en la Constitución, hoy en día, bueno, muy difícil, ¿no? Si no, quedarían todos presos, creo. La verdad que es un tema bastante. Entonces, si me pongo a rememorar y me pregunto hoy en día también, por ejemplo, la casa del museo, ¿no? De Mariano Melgar, por ejemplo, como figura, porque lo ven como la figura, no es tan en Perú, o sea, estudiado al nivel de colocarlo como un prócer máximo o como uno de los independentistas revolucionarios máximos, sino es como que también tiene una cierta mirada, como si él defendía esta causa, la causa indígena, defendía la revolución de la independencia, es como que no tiene esa forma de reivindicarlo actualmente, por ejemplo, con la casa del museo de Mariano Melgar. Por ejemplo, ¿no? No hay un lugar, un sitio de memoria histórica como para ir. Quiero enterarme quién es Mariano Melgar, por ejemplo, en Perú, que se habla tanto del tema de la independencia, pero sí por ahí de otros personajes que, bueno, responden a otros intereses, pero de Mariano Melgar específicamente no hay una casa del museo como para tenerlo en cuenta y para que, obviamente, hasta en el mismo Perú no saben que Mariano Melgar, por ejemplo, estudió Derecho, que saben de todo su tema, de todo el tema de la vida que él dejó por patria, que buscaba justamente estos ideales de justicia, de igualdad, pero es desconocido la parte del tema del derecho y por qué él busca esta justicia para un pueblo oprimido, ¿no? En el sentido de ver todas las limitaciones que hay en contra de las comunidades hoy en día. Si me pongo a pensar, la verdad que necesitaríamos mucho un Mariano Melgar con todas las situaciones que está pasando hoy en el Perú, con las comunidades campesinas que pasaron más de 300 años. En el año 1815 falleció Melgar. Estamos en 2025 y vivimos los mismos tormentos que estaban en esa época, porque no tenemos, por ejemplo, el derecho a la identidad de la lengua. Hace pocos años, Marta Hildebrand, hubo en Perú, se desarrolló el Congreso por el tema de sancionar la ley de lenguas originarias para que le den esta identidad al quechua y no lo vieron necesario. Decían que era el español el idioma del Perú, el oficial, entonces ¿por qué tendría que la gente aprender quechua en primaria, en secundaria? Es más, se tendría en la época de Velasco Alvarado, se había sancionado la ley para que pueda ser utilizada, o sea, en todos los niveles y que también en la vía, incluso hasta en la vía judicial, también traducir, y hay problemas que pasan justamente con esto. A veces, si me pongo a pensar en lo actual, por ejemplo, hay casos de mujeres migrantes que hablan quechua y que acá, por ejemplo, no se podía conseguir un traductor. Entonces, es importante también el tema del idioma y forma parte de nuestra identidad. Bueno, con el caso de Mariano Melgar lo relaciono, todo tiene relación justamente porque él buscaba, o sea, si él está defendiendo la idea de igualdad, la idea de justicia, obviamente en esa igualdad y en esa justicia se tenían que reconocer los derechos de las personas indígenas, de las personas del pueblo originario, de las personas que estamos habitando la tierra hace tantos años, de nuestros antepasados. Entonces, obviamente que Mariano Melgar es una figura incómoda para parte de la élite peruana, de lo que están, entonces lo tratan de tenerlo ahí, no le dan la relevancia que en realidad si nos vemos, estamos escuchando la vida, la forma de la parte histórica, la vida, de cómo fue desarrollando, entendemos de que es una figura muy importante para el Perú. Lamentablemente se desconoce también de él y también en el tema de la literatura, bueno, ahí es como se enseña en las primarias, en las secundarias, se va desarrollando por ese lado, pero desde este lado de poeta revolucionario, no, es como que hay otra mirada sobre eso. Entonces, haciendo todo esto como una especie de ir y venir en lo pasado, lo actual, eh, me pongo a pensar en Mariano Melgar y sinceramente hacen más falta Mariano Melgar, que abracen las ideas de esta justicia y libertad en serio, no la libertad que, bueno, que ahora acá, bueno, se está también, caímos en decir que, bueno, ya está utilizar la libertad
y traerlo a situaciones que no compatibilizan con la verdadera libertad, con la verdadera idea de justicia y también con las ideas de igualdad. También hay algunas cuestiones, por ejemplo, cuando él, menciono brevemente nada más, porque en los poemas como Marcha Patriótica siempre hacía referencia, por ejemplo, que viva la patria, que la libertad se recibe, que triunfe nuestra nación. O sea, todo el tiempo pensaba en esa idea, en esa construcción, ¿no?, colectiva, donde integraba a las personas indígenas. Me gusta más decir personas originarias, quechuas, o sea, ¿no? Pero bueno, porque también tengo algunas connotaciones con el tema indígena, pero está bueno decir que, bueno, que él abrazaba esas ideas integradas de un Perú integrado, de un Perú unido, de un Perú donde realmente todos, como es el sueño de todos abogados seguramente, porque el mío también era, por eso que estudié Derecho, la idea de igualdad, de justicia ante la ley, ¿no? Bueno, esas serían mis observaciones y muchas gracias a todos y a todas por esta invitación. Muy bueno, Erika. Gracias. Me quedé con lo de la casa, ¿no? Es interesante eso, que no haya un espacio para una figura tan importante, donde ir a pensarlo, es importante eso. Yo lo conocí a Melgar porque me dieron en Arequipa un libro cuando fui, que quedamos varados ahí con Zafarón y bueno, todo ya parte de la historia va a terminar siendo eso. Y nos dieron libros de Melgar. Así que también ese sería un costado inspirador, digamos, cómo llegaron esos libros en ese momento al hotel. Me dieron una antología de poesía arequipeña y un libro de Mariano Melgar. Fueron los dos libros que me dieron en una universidad y a partir de ahí iniciamos este recorrido jurídico penal también. Pero es decir, me quedé mucho con eso de que no es una casa, es cierto, es extraño. Hoy otro colega peruano me pasó desde Arequipa una foto que hay una calle en Arequipa que homenajea a Álvarez Tomás. Yo siempre paso por la avenida y hasta que no fui a Arequipa no sabía quién era Álvarez Tomás, que fue un soldado que participó en un ejército de la independencia. Yo lo desconocía. Pero Arequipa, como decía Ricardo, tiene mucho para decir. Bueno, de hecho es una ciudad con mucha vanidad cultural, ¿no, Erika? Ahí en Perú. Los arequipeños se sienten también medio diferentes, ¿o no? La Atenas de los Andes. Claro, ahí está. La Atenas de los Andes. La verdad es que esto, yo quiero, me meto un segundo antes de pasarles, que le pasemos al querido Julián, que es siempre un cierre de oro, eh, pero aparte porque es el emblema del poeta jurista, ¿no? O sea, Axat es el poeta jurista, el jurista poeta por definición. Está en la enciclopedia, ¿viste? Vos pones poeta jurista, aparece la cara de Axat. Este, pero lo que eh, tiene como efecto esto y que ha surgido a partir de las intervenciones fundamentalmente de Raquel y esta excelente exposición de Erika, realmente, esta cuestión de decir, cuando Erika dice recién, necesitamos un Melgar en este momento. Mucha, Raquel estaba hablando de la tercera oleada, la tercera invasión. Eh, Nosotros en Argentina, vamos a decirlo, porque en este momento la situación que se ve a partir de las que sostienen quienes nos están gobernando, la situación con relación a las comunidades indígenas y a las culturas indígenas, yo creo que es de lo peor que hemos tenido en muchísimo tiempo, porque ahora estamos yendo directamente a el otro día, una intervención de estos dos representantes de Argentina, uno de ellos con un cargo muy importante, ¿no? Es secretario, subsecretario de culto y demás, que fueron a intervenir en un foro llamado por el extraordinariamente democrático y señor Orbán de Hungría, un foro de estos donde se reúnen todo este tipo de gente que a mí me hace pensar muchísimo en si se reunieran todos los villanos de Batman, ¿no?
Son foros realmente son asombrosos, o sea, vienen todos los malos a reunirse, ¿no? Y donde manifestó las razones por las cuales en Argentina había ahora una política francamente de evitar la cuestión indígena, ¿no? Con unos planteos notables, muy semejantes a los planteos que se están utilizando para evitar la cuestión de género, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que hacen pensar muchísimo en lo que dijo Raquel, en lo que habló Raquel. Es decir, no, no, somos todos iguales. Somos todos iguales. O sea, somos todos iguales. A los indígenas les costó perder todo lo que tenían, ¿no? El somos todos iguales. Eh, y realmente creo que no sé, yo creo, no sé si no estamos ante la cuarta invasión acá en este momento. ¿Te parece lo convocamos a don Julián para que ponga un cierre? ¿Qué le Me parece? parece fantástico, fantástico, Ricardo. Me Julián, parece ayuda, bárbaro, me parece fantástico. brinda un poco de luz. Adelante. Hola Ricardo, hola Guido, un placer ¿Cómo estás, haber Julián? escuchado a Raquel y a Erika sobre todo. Eh, Nada, los escuché atentamente, también tu introducción, Ricardo, brillante. Agradezco como siempre este espacio, que para mí es una celebración histórica, ya el número 19 de estos encuentros entre poesía y derecho, la riqueza que este espacio brinda a cada vez que ocurre. La verdad que lo festejo, lo celebro. Y en esta oportunidad con Mariano Melgar, porque la verdad que había leído muy poco, tenía en mi registro, porque alguna vez que viajé a Perú, hablando con poetas peruanos, siempre me referían al Yarabí, a los Yarabí de Melgar, y en algún momento escuché alguna vez la comparación entre una copla y un yarabí, cuál es la diferencia. Un peruano, un poeta peruano una vez me dice, que no sabes cuál es la diferencia entre una copla y un yarabí. Me mató, me dejó eh, helado. Lo cierto es que hoy volví a la relectura y a la lectura de nuevos poemas de Melgar, y nada, me quedé pensando en algunas cosas que se dijeron acá. Lo primero que anoté cuando escuchaba era que la cuestión del mestizaje en Melgar, como hijo de el mestizo, ¿no? De un mestizo no podía nacer sino una obra mestiza, ¿no? Esto entre su origen social, étnico y su lengua y su lenguaje, un mestizaje da nacimiento a otro mestizaje. Esto también me lleva a César Vallejo, sin duda. Si hay una obra mestiza y un poeta mestizo, es el legado que Melgar le da a César Vallejo y con el cual nace Trilce, por ejemplo, Los Heraldos Negros. Un poeta mestizo que también es hijo de un siglo, que da nacimiento a otro poeta mestizo que también es un justiciero, ¿no? Digo, porque César Vallejo también es un poeta justiciero. Creo que no hicimos ningún encuentro de poesía y derecho en honor a Vallejo. Podríamos Hicimos hacerlo uno, también. Julián. ¿Hicimos? Hicimos No, uno. no lo recordaba. Hicimos, Bueno, hace muchos eh, años, eh, muchos años. Vallejo es hijo de Melgar, sin duda, y de su mestizaje también. Y en ese sentido, lo que había pensado, encontré un poema de Melgar que es jacobino directamente y hace alusión, a mi entender, a este encuentro de poesía y derecho. Lo voy a leer, es muy breve, pero escuchen con atención este poema justiciero de Melgar. Han dicho que te traigo la miseria, porque ya la fortuna que vacila robó a mis padres y a mi anhelo niega sus bienes. Yo poseo y tendré, merced al cielo, el caudal de los que aman la justicia. El sudor de mi frente ha de traerme lo que en un testamento no hallaría. Pero tiemblen los míseros que tienen el oro, que se pierde o se disipa. Y tiemblen mucho más, porque es el mundo un teatro que muda sus cortinas y en 2 momentos pasan sus actores de la gloria más alta a la total ruina. Este es
Carta Silvia, una de sus sonetos justicieros, digo yo. Silvia es como Dulcinea del Toboso en Cervantes. Parece ser que Melgar tenía una musa espiritual que en realidad era una mujer. Acá estuve leyendo y los investigadores de Melgar hablan que en realidad Silvia, por supuesto, es a quien él evoca en sus yarabíes y quien le causa una angustia, un dolor por la pérdida de Silvia, a quien le escribe una carta a Silvia. Este es un fragmento, este poema justiciero que acabo de leer es un fragmento del soneto Carta a Silvia, que es un poema más extenso. Decía que los investigadores de Melgar cuentan que Silvia en realidad es alguna de las mujeres de las que él se enamoró. Recordemos que Melgar fue un seminarista y durante mucho tiempo fue célibe, hasta los 20 años. Seguramente entre los 20 y los 24 años, ya cuando fue fusilado, en realidad él quiso conocer a una mujer o a esta mujer Silvia, que no sabemos, o que los que investigan su obra la buscan a Silvia. ¿Quién está debajo de Silvia? ¿Qué mujer era la que él evocaba en esos yarabíes tan dolorosos? Recordemos, como se dijo aquí, como bien dijo Raquel, como bien dijo Ricardo, que el yarabí es una figura literaria construida entre el cruce mestizo de la lengua quechua, el guarabi, y el poema español clásico, en realidad el poema provenzal, ¿no? De los trovadores, ¿no? Melgar fue formado, tuvo una formación jesuita, ¿no? Por supuesto que una formación jesuita también implica una forma de mestizaje, ¿no? En el cruce de las lenguas, ¿no? Y en ese sentido, las figuras clásicas son en la poesía de Melgar el soneto, por supuesto que sí, la elegía, la oda, ¿no? Como las figuras clásicas de la literatura, ¿no? En ese cruce y en ese mestizaje. El mestizaje en términos lingüísticos, ya que hablábamos de Vallejo, es una operación muy jesuita, por cierto, ¿no? De la formación y la educación jesuita, que no necesariamente deriva en el barroco, en el caso de Melgar, sino que en ese sentido él sigue siendo un poeta más clásico, ¿no? En el sentido del clasicismo español, antes del barroco, ¿no? Es gongorino, ¿no? En ese sentido. Cuando pienso, o la operación de mestizaje en la poesía de Melgar, tiene que ver con la construcción de una identidad nacional del lenguaje, ¿no? Por eso se lo considera un poeta nacional de identidad peruana, justamente de ese mestizaje, que tiene que ver con una identidad tanto en el sincretismo de la lengua, como también en la crítica social que produce la metáfora de lo que Melgar está queriendo decir, en la transculturación y en la hibridez del lenguaje, ¿no? Estas son las operaciones de mestizaje en la lectura en el lenguaje que él construye. Voy a leer un yarabí muy breve, que me parece importante también leer un yarabí, es muy breve. Dice así, esa Silvia, ¿no? Aquí este yarabí es la evocación también a esa musa. Hay amor, dulce veneno, hay tema de mi delirio, solicitado martirio de todos males lleno. Hay amor lleno de insultos, centro de angustias mortales, donde los bienes son males y los placeres tumultos. Hay amor, ladrón casero de la quietud más estable. Hay amor, falso inmudable. Hay que por causa muero. Hay amor, glorioso infierno de las infernales injurias, león de celosas furias, disfrazado de cordero. Es decir, el yarabí es también un canto a la nostalgia y a un pesimismo y a una melancolía, porque en eso Melgar no deja de ser un poeta romántico, pesimista, ¿no? En ese sentido es como un Werther, un joven Werther peruano, ¿no? Es un suicidado también, ¿no? Melgar es un suicidado por la poesía, ¿no? Que esté atrapado por esa nostalgia pesimista, ¿no? En ese sentido, esa melancolía, esa sensación de pérdida, de lejanía del amor,
es también lo que representan sus yarabíes, ¿no? Esto me parecía importante cerrar. Y nada, y en relación al derecho, más allá de este poema justiciero que leí al principio, la operación de mestizaje en la poesía y el derecho me parece fundamental. Si pensamos en estas operaciones de lenguaje que llevaba a cabo en su poética Melgar, ¿por qué no pensar en un derecho mestizo, ¿no? En un derecho que cruce y pueda hibridar la lengua del otro, ¿no? Sabemos que el derecho ha sido siempre imperial, el derecho siempre ha buscado en su positivismo, ha buscado ser hegemónico y se ha devorado a las otras lenguas, se ha devorado a los otros órdenes legales, ¿no? A las comunidades originarias y a sus propias formas de regular sus vidas, ¿no? En ese sentido, es necesario recuperar un derecho mestizo, así como Melgar recupera una poética mestiza, ¿no? En la operación del mestizaje en lo jurídico siempre es democrática, plural, ¿no? Es necesario volver a parir un derecho mestizo en el sentido de que Melgar piensa la poética mestiza, ¿no? Celebro en ese sentido las comunidades sincréticas de lo jurídico. Y nada, me parece que, y en esto sí también, la diferencia entre el mestizaje y el canibalismo, ¿no? Esto, digo, el manifiesto caníbal, ¿no? Cuando pienso en Oswald de Andrade, en el siglo XX las vanguardias poéticas se plantearon anticoloniales y en ese sentido no mestizaban, sino que querían devorarse el lenguaje del imperio, justamente para oponerse y descolonizar una forma poética. La diferencia entre el mestizaje y el canibalismo poético es que el mestizaje mantiene un equilibrio. Melgar supo equilibrar la poesía europea con la poesía quechua, en ese sentido, como los jesuitas, ¿no? Hay una convivencia de los dos lenguajes que se unen y potencian una unidad poética, ¿no? El canibalismo lo que hace es deglutir el otro lenguaje, no superponerse, llevárselo, devorárselo, ¿no? Me parece que la operación poética de Melgar es equilibrada, es armónica, es sincrética, ¿no? Como lo es también, decía hoy, en la poesía de César Vallejo, ¿no? Que había vivido en Europa, que viviendo en Francia pudo entender también el lenguaje francés, ¿no? Y traerlo hacia Latinoamérica y reconstruirlo desde su lugar. No más que eso. Agradecerles mucho, agradecer nuevamente este encuentro. Y Guido, te respondo esta pregunta que dejaste picando, lo de Ana María Ponce, quien sacó los poemas de la ESMA de Ana María Ponce fue Graciela D'Aleo. Creo eso que está escrito, creo que fue Graciela D'Aleo o Lila Pastoriza, pero creo que fue Graciela D'Aleo que pudo llevarse, cuando pudo salir de la ESMA, llevó esos papeles consigo, se los llevó a la familia de Ana María Ponce, y creo que a Eduardo Luis Duhalde, gracias a Eduardo Luis Duhalde, ese libro fue posible, porque de la Secretaría de Derechos Humanos, cuando publicó ese libro que vos tenés, lo publicó porque Graciela D'Aleo se los dio a Eduardo Luis, al bueno, y de ahí fueron publicados. A diferencia de otros poetas que yo he publicado sobre desaparecidos, es el único poema escrito en la ESMA por un desaparecido o una desaparecida que desapareció. Es decir, son poemas escritos por una desaparecida, ¿no? Sabemos que Paul Celan sobrevivió al Lager, al campo de concentración, y pudo seguir escribiendo. Ana María Ponce no sobrevivió, y los escribió adentro de la ESMA y de ahí fueron rescatados. Muchísimas gracias. Sí, de hecho, fantástico, Julián. Acá dice, esta obra fue transcripta textualmente de los originales que Graciela D'Aleo y Alicia Emilia entregaron a los familiares de la autora. Por ese motivo hemos respetado fielmente el estilo de numeración, titulado y correlatividad en que fueron escritos. Así que sí, exactamente. Y quisiera agregar a lo que dijo Julián, porque ya que la trae a Graciela D'Aleo, ella es profesora de la Cátedra Bayer en Puan, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es la Cátedra Libre de Derechos Humanos, y no me parece menor tampoco cómo una topadora se llevó puesta
la figura de Osvaldo Bayer en el sur. Es decir, que la destrucción de la palabra es parte de la destrucción de los derechos y nuestra tarea como abogados poetas es mantener viva la memoria y la palabra, ¿no? Si usted me perdona, profesor Roxato, no solo fue la topadora, fue el festejo de la destrucción del monumento por parte de la topadora efectuado desde sectores gubernamentales. Yo creo que mucho más grave que la topadora, que ese espectáculo horrendo que vimos, más grave que el espectáculo de la topadora es el festejo, ¿no? Totalmente. Y el festejo incluso en términos irónicos, ¿no? Valiente cosa, ¿no? Es burlarse de los muertos y burlarse irónicamente de la destrucción de un monumento a una persona fallecida, ¿no? Vale, Totalmente. o sea, yo, si me permitís, me aprovecharía los minutos que quedan porque la verdad que no quiero de perder la posibilidad de que nos diga algunas palabras el profesor Olaza Pallero, que ha estado atento durante todo el encuentro. Si estás de acuerdo conmigo, Guido. Yo por supuesto que sí, claro. Sandro, por Profesor. favor, si podés tomar micrófono y decirnos algunas cosas. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan ahí. Perfectamente. Bueno, ha sido un encuentro muy enriquecedor, como todos los que organiza Guido y acá, bueno, Julián. Estos encuentros que nos enriquecen hace años, que tocan figuras muy poco conocidas, no solamente de nuestro país, sino a nivel hispanoamericano. Y muy interesante, bueno, lo que dijeron las expositoras sobre cuestiones que yo pondría dentro también, no solamente de la poesía, sino de la historia del derecho, ¿no? Nos ha ilustrado mucho de la historia del derecho, en este caso el derecho peruano, la historia del derecho hispanoamericano, ¿no? Que es muy interesante también. Ese proceso emancipador, ¿cómo se da? Se da a través de la literatura, del derecho, no solamente de las armas, ¿no? Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a ver los cuadros, ¿no? Con San Martín cruzando su caballo blanco, ¿no? La cordillera de los Andes, típico, ¿no? De esos relatos de Estado-Nación, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante porque incluso, bueno, hemos visto cuestiones lingüísticas, sociológicas, antropológicas también, de los pueblos indígenas, ¿no? Pueblos originarios también. Y también, bueno, la lucha por sus derechos, que es verdad, sí. A partir de 1810 se los aparta, igual que a los gauchos también, otros habitantes nativos, ¿no? Muchas constituciones restringen los derechos de los gauchos, de los peones, de los indios, de los afrodescendientes también, ¿no? Sería muy lindo también hacer algo, ¿no? Los afrodescendientes acá en el Río de la Plata. Eh, y después, bueno, en la reforma del año 94, que se recordó mucho el año pasado, pero nos olvidamos, ¿no? De los pueblos originarios también, con muchos reclamos ante la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de muchas tierras también. Eso me recuerda también la reforma del Código Civil y Comercial, o el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? De ya hace 10 años, que transpone ese artículo de la Constitución donde se reconoce la propiedad comunitaria indígena y la persistencia cultural, que las expositoras hablaron muy bien de esto, ¿no? Y que también nos olvidamos este año de trabajar, ¿no? Trabajamos otras cuestiones más con, qué sé yo, los derechos reales, ¿viste? Otras cosas, pero no la cuestión indígena también, ¿no? Sería muy interesante también, bueno, que los que recuerdan los 10 años de la sanción del Código Civil y Comercial se acuerden también de los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, esas son Muchísimas mis gracias, palabras. querido profesor Olaza Pallero. Un Muchas privilegio gracias. contar contigo en el público. Yo creo, queridos amigos Guido y Julián, creo que estamos terminando uno de los mejores eventos de poesía y derecho que hayamos tenido en todos estos años. No sé si están de acuerdo conmigo, pero me parece que el nivel de las exposiciones que ha habido, el nivel de las dos invitadas, porque esto es un poco como las series de televisión, ¿no? Que estamos el elenco estable y los actores invitados, ¿no? Y muchas veces los mejores son invitados, con perdón de mis dos queridos amigos, creo que muchas veces los mejores son los actores invitados, ¿no? Y esta vez la verdad que las dos actrices invitadas se han lucido extraordinariamente y han generado un evento, luego las dos contribuciones que tuvimos al final, Sandro, Leidiani,
y se ha generado un evento que me ha parecido interesantísimo. O sea, no ha habido un minuto de pérdida para mi forma de ver en esta reunión. Por suerte está toda... Estamos más desesperados que antes. Tal vez el contexto hace que tengamos que ser más precisos. Usted sabe perfectamente, usted que es un gran germanista, sabe que el búho de Minerva abre las alas al atardecer. Es, es terrible vivir en el atardecer, pero al mismo tiempo es muy digno de ser aprovechado, ¿no? Y por suerte lo grabamos. Está totalmente grabado y esta vez creo y así espero que la grabación no presenta problemas de sonido porque he estado yo cuidando todos los detalles y espero que la grabación sea correcta y en unos pocos días lo podamos tener puesto en YouTube y quedará allí porque la verdad que creo que ha sido un evento muy valioso. Yo personalmente quiero agradecer y felicitar a Guido porque es Guido el que se ocupa de la organización de estos eventos, de conseguir a la gente, de conseguir que venga y demás. Y la verdad es que quiero agradecerle como director del departamento y quiero felicitarlo. Y vamos nomás entonces con el próximo y nos vamos a Brasil por primera vez. Esto tiene la culpa Leidiani. Así que nos vamos a Brasil por primera vez para el próximo. Esténse muy atentas y atentos porque ya haremos la comunicación respectiva. Muchísimas gracias. Guido, da vos la despedida. No, gracias a vos, Ricardo, a Julián, a Erika y a Raquel y a Sandro, que hace un montón que no nos vemos. Yo creo que en algún momento, tal vez el 20, el 21, alguno va a tener que ser presencial. Ese es el único debate que podemos ya tener. Coincido con lo que decís de los eventos híbridos, pero me parece que es importante lo que hacemos. Y hoy pensaba, cuando hablabas recién de la cantidad de encuentros, Vicente Citolema vino al encuentro que le dedicamos a Jacobo Fichman. Fueron encuentros sofisticados hasta desde lo literario. Y a mí me interesa más la crítica, la filosofía analítica con rigor analítico, desde la poesía, que es algo que tampoco se hace en la facultad. Creo que tenemos muchas cosas por delante, digamos.